Hoy quiero hablarles acerca de este título del sermón que es Irresistible. Algo que he estado reflexionando mucho y que obviamente hoy vamos a celebrar el Día de Resurrección, pero en general el cristianismo actualmente de alguna manera está generando resistencia para la gente joven, resistencia tal vez para aquellos que se están convirtiendo en ateos, resistencia para aquellos que abandonan la fe. Creo que eso no es una sorpresa, ¿verdad? No sabemos, vivimos, hay personas en nuestro alrededor, gente querida que tal vez ven el cristianismo y ven la religión, algo que genera incomodidad, pero no esa incomodidad que sabemos que obviamente el evangelio genera, pero esa incomodidad que genera resistencia y tú dices, yo no quisiera esto en mi vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué gente joven se siente de esa manera? ¿Por qué personas abandonan las iglesias? ¿Por qué parece que en lugar de renovarnos, nos quedamos en el pasado? ¿Este era el plan de Cristo realmente? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, porque la resurrección tiene mucho que ver con esto. El sábado pasado comenzó la celebración de la Pascua en el calendario judío, ¿no? Ellos comenzaron el sábado, ¿no? Está terminando este fin de semana, lo que le llaman también en inglés el Passover, ¿no? Y Passover significa esto de este evento en el Éxodo donde pasa el ángel, ¿no? El ángel de la muerte pasó sobre el pueblo de Israel, ellos no fueron tocados y fue esta plaga, ¿no? Me parece que fue la última plaga la que hizo que el rey de Egipto, el faraón, dijera ya, váyanse, y Dios estaba liberando a su pueblo a través de este Passover. Entonces ahí se comienza la celebración de la Pascua, que significa celebrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y lo que vamos a leer a continuación es la celebración de 13 hombres que estaban buscando un lugar donde celebrar la Pascua. Acompáñame a Lucas 22, 14. Hoy no tenemos los slides o la presentación, así que te invito a ir a tu Biblia para leer juntos, si no pueden escuchar. Lucas capítulo 22, verso 14. Hoy traigo bastantes escrituras para poder comprender este tema, así que estemos preparados con nuestro papel, lápiz para anotar y nuestra Biblia. Lucas 22, 14. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comer hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria ¿de quién? Dice, en memoria de mí. Verso 20, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Al final de este sermón vamos a tomar la Santa Cena para seguir los procedimientos, los protocolos de salud en este momento. No vamos a tomarla aquí, todos van a recibir el pan, el jugo de uva y lo van a poder tomar en casa o en sus autos. Todos los que están en casita obviamente pueden hacerlo al final del sermón, que vamos a orar para tomar la comunión. Pero bueno, casi siempre pensamos en la comunión en este momento. Jesús diciendo esto, hagan esto en memoria de mí. Pero aquí hay dos cosas que dijo Jesús, que no sé si estés de acuerdo, pero son heréticas,
son chocantes, pero que lo increíble es que los discípulos no escucharon. ¿Qué fue lo que se quedaron al final los discípulos pensando? ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Quién será? ¿No? ¿Quién será el que va a traicionar? Le pusieron más atención a esa parte y no lograron escuchar dos cosas que Jesús dijo que estaban rompiendo toda la tradición de aquel momento. Por ejemplo, la primera cosa, ¿cuál fue? ¿Cuál es la primera cosa chocante que dice Jesús? Que si fueras un buen judío en aquel momento dirías, no, esto es una locura lo que estás diciendo. ¿Qué sería? Ok, y por esa razón, ¿se acuerdan que mucha gente dejó de seguir a Jesús? ¿No? Pero en ese momento vuelve a repetir eso que miles lo dejaron solo por decir eso y lo sigue diciendo. Pero después dice, hagan esto en memoria de mí. En ese momento, ¿por qué se iba a partir el pan? ¿Por qué se estaba cenando? ¿Qué era la conmemoración? La Pascua, la liberación, ¿no? Entonces, imagínense que yo un día llego y les digo, 25 de diciembre celebramos nuestro servicio y el buen pastor, el evangelista de esta región les dice, no el buen pastor como Jesús, el pastor de aquí, les dice, ok, hermanos, he decidido que el 25 de diciembre lo que vamos a celebrar a partir de ahora es mi cumpleaños. Entonces, cada vez que ustedes vayan a su casa y den regalos, digan a sus hijos que es en memoria de Alberto Machuca. ¿Ok? ¿Qué dirían? No, está loco, ¿no? O sea, se vacía la iglesia, ¿no? Se van. Esto era lo que Jesús está haciendo. Hagan esto ahora en memoria de mí. Está cambiando todo el significado de la Pascua. Y después dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Esto es otra locura. ¿Quién podía dar pactos al pueblo de Israel? Solo Dios podía hacer un pacto. Y ahora Él dice que Él les da un nuevo pacto confirmado con su sangre. Esto es caótico, pero como siempre, a veces las cosas más duras nadie pone atención y se terminan poniendo atención con ¿y quién va a traicionarlo? ¿No? Pero eso es controversial y Jesús sigue adelante. Un pacto, ¿quién es el único? Ya vimos, es Dios el que puede hacer pactos. Ahora, ¿por qué un nuevo pacto? ¿Qué pasó con el anterior? Hebreos capítulo 8, verso 13. Hebreos 8:13 dice lo siguiente. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Entonces, tanto Cristo dando este nuevo pacto como los discípulos en el primer siglo, ellos hablaban de que había un nuevo pacto y que el pacto anterior había ¿qué? Caducado. ¿Qué haces tú con lo caducado? Lo tiras, ¿no? Cuando ves la leche que compraste y ya ves que pasó un mes, ¿no? Porque Iván cree que todavía sirve después de un mes, pero Paula llega y dice, amor, y eso ya tiene un mes, ¿no? Ya lo abres y hasta tiene burbujitas de amor, ¿no? Ahí, y lo tiras, ¿no? Hay quien hace licuado, pero no, o sea, lo tiras. Cuando estaba Jesús crucificado, estaba siendo crucificado, él dijo varias frases, pero una de las frases que dijo fue, consumado es. Consumado es. ¿Qué estaba siendo consumado? ¿Qué estaba siendo ya terminado o cumplido? ¿A qué crees que se refería? Al anterior. Él estaba hablando de ya, nadie había cumplido realmente el pacto anterior. Solamente alguien que pudiera vivir en perfecta obediencia. Él estaba cumpliendo el pacto antiguo. Y permíteme leerte algo. Va a ser algo un poco más largo de lo que estamos acostumbrados, pero es para dar contexto de lo que los discípulos en el primer siglo pensaban. Y vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 9, en el verso 9. Hebreos 9:9. Y aquí el autor está hablando de todas las tradiciones y todos los sacrificios y acciones que dependían de seguir el antiguo pacto. Y fíjate lo que dice verso 9.
de Hebreos 9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Verso 10. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Verso 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Una pausa ahí. Recordemos, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, una de las primeras cosas que hace es dar indicaciones de crear ¿qué? ¿Qué le pidió a Moisés que creara en el desierto? Un tabernáculo, que era una tienda, le llamaban la tienda del encuentro, ¿no? Entonces allí podía entrar. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote de aquella época? Aarón. Y después de Aarón, sus hijos, y se suponía que era el linaje, ¿no?, de estos sacerdotes. Entonces, Dios estaba constituyendo algo que este pueblo no tenía. ¿Por qué no tenían esto? ¿Por qué ellos no tenían nada de esta organización? Porque eran esclavos. Por 400 años no habían tenido un sistema que los ayudara a tener una relación con Dios, a tener orden en sus vidas de cierta manera. Y Dios le dio todo esto, las leyes, instrucciones, rituales. Así que, verso 13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros, las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, verso 16. Cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona, mientras viva el que lo hizo. El testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Era por eso que era tan importante en la cultura, en el tiempo en que Dios tiene el primer pacto con su pueblo, donde en realidad esto de sacrificar animales no era nuevo. Muchos otros pueblos alrededor lo hacían. Y Dios toma la comprensión que pueden tener estos primeros judíos libres para entrar en una relación con Dios, pero necesitaban todos estos sacrificios, la sangre y además, sobre todo, los pactos. Les he comentado que he estado estudiando esta maestría en teología. Algo que me ha ayudado y sorprendido mucho es, en una de las clases del Antiguo Testamento, nos mencionaba el maestro, el profesor, que nos estaba mostrando pruebas arqueológicas de las fechas y de por qué el Antiguo Testamento es verdadero, y nos empezó a enseñar textos de la época en que se cree que fue escrito Deuteronomio, y esos textos eran pactos o contratos que hacían los reyes con otros pueblos alrededor, los hititas, ¿no? ¿Te has escuchado ese pueblo? Entonces, los hititas es un pueblo súper antiguo. Entonces, se encontraron esos documentos porque un documento legal tiene un orden, ¿no? O sea, cuando has visto un contrato, ves que tiene
¿no? Introducción, todas las leyes, las firmas, todo este orden que nosotros hoy tenemos, sabemos, este es un documento legal y tiene que comenzar y terminar de cierta forma. Bueno, el Deuteronomio está escrito de una forma similar al documento hitita o documentos y contratos hititas entre los reyes de aquella época. Por eso se puede comprobar que sí era de la época en que se cree que fue escrito y que sí es un contrato. O sea, tú lees Deuteronomio y sabes, estás leyendo un pacto antiguo. Y eso fue hermoso para mí verlo. Y bueno, vienen más y más explicaciones de por qué, que contiene este pacto. Verso 24 dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así, como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Y por qué anhelamos su venida? Porque Él resucitó, amén, porque esa es nuestra fe. En pocas palabras, todo esto se resume en lo siguiente. 1, las antiguas tradiciones y prácticas religiosas no limpiaban la conciencia de las personas, no tenían ese poder. 2, los antiguos sacrificios de animales solo limpiaban ceremonialmente a la gente, pero no sus almas. 3, el templo, los sacrificios de animales, los sacerdotes, todo era una representación del cielo o de las cosas celestiales. Los sacrificios se hacían constantemente, una y otra vez, pero no eran suficientes. En cambio, vino este nuevo pacto, donde Jesús se sacrifica para cumplir el pacto, pero es una sola vez. ¿Para qué? Para que podamos adorar a Dios, al Dios viviente. Y bueno, todos dice la Biblia, todos estamos destinados ¿a qué? A morir una vez y a estar en el juicio de Dios. ¿Y el plan cuál es? ¿Ser condenados? ¿Ser castigados? No, dice que seamos salvados, que seamos perdonados. Ahora, hemos hablado de pactos, pero ¿qué son? ¿Cuántos son? Se habla de que hay 7 principales pactos en la Biblia. De eso no hablaremos hoy por el tiempo, pero te invito a investigar un poco más. Pero de entre los 7, 4, que es el pacto con Abraham, el pacto que se conoce palestino, el pacto mosaico y el pacto davídico, esos son pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Y aquí quiero que vayamos conectando puntos. Dios hace pactos con ciertas personas. Y estos son pactos con Israel que son de naturaleza incondicional. ¿Qué quiere decir? Que no importa si tú cumples, el que hace el pacto va a cumplir. Ahora, hay el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese pacto es un pacto condicional. Y ese pacto dependía de la obediencia del pueblo. Y ese pacto tenía que ver con la entrada del pueblo de Israel. ¿A dónde? A la tierra prometida. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir y te voy a dar victoria sobre tus enemigos. Y es muy interesante, si tú un día vas a tu Biblia y ves los mapas, y tienes esas Biblias que tienen mapas atrás, hay unos mapas que mencionan cuáles fueron los territorios de las 12 tribus y se ven en colores. Lo interesante es que cuando vas viendo la historia, eso nunca pasó. Esa era la distribución que Dios le dijo. Así es como quiero que no conquisten, pero realmente después ves otros mapas y vas a ver ahí cómo realmente pasó. Y no tuvieron lo que Dios quería por la desobediencia, por la idolatría.
Entonces, cuando vas leyendo te das cuenta, Dios tiene pactos, algunos incondicionales, otros son condicionales. Pero hay 3 pactos que no tienen que ver ni con Israel, ni con el Israel que salió de Egipto, sino tienen que ver con toda la humanidad. El pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto con Noé? No voy a volver a destruir la tierra de esta forma, ¿no? Con agua. Ese es el pacto para toda la humanidad. Y el nuevo pacto también es un pacto con toda la humanidad. Entonces, Dios escogió en estos pactos, sobre todo con el pacto de Abraham, Dios le dijo, yo quiero escogerte para hacerte una gran nación, pero ¿con cuál finalidad? ¿Alguien se acuerda cuál era la meta? ¿De escoger a Abraham y darle una gran nación? ¿O hacerle una gran nación? Ser de bendición a todas las naciones. Entonces, ese es parte del pacto que Dios hace con Abraham. Ahora, con todos esos pactos, todo lo que hay, sucede algo en el tiempo, en la historia. Alguien decide, quiero hacerte un templo, Dios. ¿Dios pidió que se hiciera un templo? No. Dios sí pidió un tabernáculo, pero Dios nunca pidió un templo. ¿Ese quién fue? David, quiero construir un templo. No, después ¿quién lo hizo? Salomón lo construye, pero con el templo algo sucede. El Dios movible, el Dios que sabía, todo esto se destruye, ¿no? Esta tienda representa algo que se mueve, se acaba, y que lo que Dios quería es que la gente tuviera una relación con Él. ¿Dónde vemos en la Biblia que dice que Dios es el templo? Él mismo es el templo. ¿En qué parte? Apocalipsis. Cuando habla de volver a Dios, dice que ahora Él es el templo, ¿no? Que la gente se acercará a Él, que ya no habrá necesidad del templo porque Él es. Ya no hay necesidad de sol porque Él es la luz. A lo que voy es, muchas de las cosas que han pasado en la historia de la fe humana son cosas que no es que Dios pidiera, pero al mismo tiempo Dios concedió porque sabía que la gente necesitaba algo así para conectarse con Él. Por ejemplo, en el monte Sinaí sucede algo muy interesante y ahorita vamos a conectar todo esto al final con la Pascua y la resurrección. Dame un momento. ¿Qué sucede en el monte Sinaí? Dios le pide a todo el pueblo que se acerque al monte, no solo a Moisés, le dice a todos. Pero ¿qué sucede con la gente? ¿Por qué tenían miedo? Claro, que fueran destruidos porque comenzó a haber fuego y comenzó a haber nubes y dicen, no, es que nos vamos a morir. Y le dicen a Moisés, ve tú, ve tú y tú dinos lo que Dios quiere decirnos. Desde ahí comienza una larga tradición de intermediarios, donde Dios era, yo quería tener una relación con ustedes. Y mandan a alguien y tú dinos qué hacer. ¿No nos pasa algo similar con las iglesias a veces? Que el pastor nos diga, que el líder nos diga, no, tú sabes, tú estudias más la Biblia. Dios quiere tener una relación con todos. Y a veces que usamos un orden que es más parecido al antiguo pacto que al nuevo pacto. Y Jesús vino a traer algo completamente nuevo. No a mejorar la ley, no a mejorar el pacto antiguo, sino un pacto nuevo. Puede sonar, en aquel momento sonó muy difícil de aceptar. Jesús traería esto donde la gente esperaba de Jesús un buen maestro. En realidad algunos creían que era un profeta que traería lo antiguo de regreso al tiempo de Jesús. Ay, tenemos este profeta, va a traer de nuevo las cosas. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y qué dijeron? Todos pensaron en cosas del pasado. Algunos dicen que es Elías, algunos dicen que es un profeta, pero nadie se imaginó lo nuevo que vendría. Así somos muchos de nosotros. Cuando pensamos en innovación, ¿sabes en qué pensamos? En recuerdos. Es muy difícil a veces, o pocos piensan de verdad en cosas nuevas, innovadoras, que no se han visto jamás. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Mi primera pregunta es, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Él murió y resucitó?
¿Crees en sus palabras? Si la respuesta es sí, eso es maravilloso. Pero entonces, ¿conoces de qué trata el nuevo pacto? ¿Conoces la nueva ley? Porque cada pacto tenía una ley, ¿no? Estaba conectado. Entonces, entendamos esto para antes de orar. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto de enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Realidades. Cuando vivimos practicando el pecado, Dios nos ve como muertos espiritualmente. Segunda realidad, pero gracias al nuevo pacto, lo que Él quiere es salvarnos, perdonarnos, darnos vida. ¿Cuál es nuestra parte en nuestro nuevo pacto? Dice la Escritura, tú y yo somos obras maestras de Dios. ¿Cuánto vale una obra maestra? Tiene mucho valor. Entonces, en primer lugar, tú y yo tenemos mucho valor, pero fuimos creados de nuevo en Cristo. ¿Para qué? ¿Qué dice la Escritura? Para hacer buenas obras. Y este nuevo pacto, ¿sabes en qué se basa? En lo que Jesús mencionó acerca de la ley. Y terminamos en Juan 13:33. Juan 13:33. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo, ¿qué? Mandamiento. Ámense los unos a los otros. ¿Sabes por qué es nuevo? Porque el primer mandamiento y el primer pacto decía, ama a Dios con todo tu corazón y toda tu mente, pero no había ama al prójimo. Había leyes para tratar bien al prójimo, pero no decía ama a tu prójimo. Pero ¿cuál es lo nuevo completamente? Dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Eso es lo que quiero dejarte. El nuevo pacto es completamente nuevo. ¿Por qué? Porque ya no solo es ama a Dios, sino vas a demostrar el amor a Dios como amando a los demás, pero no amando como tu papá te amó, o tu mamá te amó, o como tus amigos te aman. Ama como Jesús te ha amado. Por eso es nuestra invitación, conoce a Jesús. No hay manera de vivir el nuevo pacto, ni vivir la nueva ley de que Jesús nos trajo si no conocemos a Jesús, si no estudiamos su palabra, si no profundizamos en ella. ¿Y sabes cuál es el peligro de mezclar? Porque eso es lo que sucede. Cuando mezclamos los pactos, ¿sabes qué pasa? Hay un cristianismo legalista. El cristiano que lee la Biblia y lee las cosas de Jesús, pero lo que quiere es ley, 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 castigo, castigo, porque está mezclando los pactos y algunos pactos solo fueron con Israel. Otra cosa peligrosa que sucede con mezclar pactos.
¿Han escuchado de las cruzadas? Estas guerras santas. Bueno, eso es la mezcla literal del antiguo pacto que sí habla de la guerra santa con la fe y el asesinato por una causa espiritual. Eso fue la base para las cruzadas y muchas otras cosas más políticas y de riqueza, pero la base espiritual era esa. Y muchas otras cosas que han pasado terribles es por mezclar pactos. Esa es mi invitación. Conoce el nuevo pacto que está basado en el amor y un amor como Jesús nos enseña. Así que quisiera que me acompañara a hacer una oración. Si estás en casita, puedes tomar tu Santa Cena. Los demás lo haremos después de salir del salón. Acompáñame a orar. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias por esta mañana en que venimos a celebrar la resurrección de Jesús. Su resurrección, Señor, nos trae la confirmación de un nuevo pacto. Señor, si Él no hubiera resucitado, no tendríamos la seguridad de que algo nuevo tú ibas a traer al mundo. Pero tú resucitaste a Jesús. Jesús, Señor, se presentó ante sus discípulos para confirmar que la tumba estaba vacía, y eso fue la fe irresistible. Señor, esa es la fe, Padre, la que yo estoy convencido, nadie se va a resistir al amor. Nadie se va a resistir ante la misericordia, ante el perdón, pero lo que hace resistible nuestra fe es que nos convirtamos en personas legalistas, controladoras, que lo que más viven es el pasado que está basado en pactos antiguos, y que por no tener entendimiento del nuevo pacto, comenzamos, oh Dios, a parchar, a mezclar, a confundir cuál es lo nuevo que trajiste con Jesús, su muerte y su resurrección. Padre, es mi oración que todos podamos salir de aquí, aunque sea con la curiosidad. Señor, quiero conocer más de Jesús, quiero conocer más de este nuevo pacto, quiero vivirlo, porque es lo que sigue y seguirá transformando el mundo, ya no el antiguo, pero este nuevo pacto. Y Señor, sabemos que tú no te equivocaste. Tú diste el antiguo pacto con una razón y cumplió su propósito, pero hoy ya, Padre, podemos despertar en el domingo de resurrección y reconocer: Jesús ha pagado todo, ha cumplido todo, y hoy podemos vivir en perdón, en la búsqueda de la santidad y de la salvación gracias a Él. Es en Él en que oro para que podamos tomar la comunión en casita, Señor, en casa, más tarde, pero que podamos darnos este tiempo de reflexionar en lo que costó el nuevo pacto, su sangre, su sacrificio, el jugo de uva y el pan y lo que representan. Y es en el nombre de Él quien oramos y agradecemos esta mañana. Amén.